¿Qué tal? Bienvenido al módulo número 3. Ya estamos llegando casi al final de este taller para padres de crianza con propósito y vamos alimentando y ya construyendo el puzzle o el rompecabezas del taller, donde el primer módulo pudimos ver cómo poder establecer y construir propósitos de manera clara, incluso en forma de oración, con lo que nosotros queremos conseguir, lo que queremos ver o cómo queremos proyectar también en nuestros hijos y cómo poder trabajar en base a eso. Y en el módulo 2 ya empezamos a darle un poco más de sustento, un poco más de base a este propósito. Le incorporamos el concepto de los valores y cómo entender y conocer los valores fundamentales que uno tiene en nuestra propia vida, con sus valores vividos, ¿cierto? Pueden generar una influencia positiva en todos nuestros hijos y también en todo nuestro entorno familiar. Y sobre todo es mucho más poderoso si lograste concluir con tu esposo o con tu esposa, crear valores compartidos donde el núcleo familiar se compromete en una misma sinergia, ¿cierto? Donde puedan conducir todos juntos el carro de este propósito para llegar al final a un buen puerto. Lo hace mucho más nutritivo y mucho más poderoso. Y en este módulo en particular, en el módulo 3, vamos a investigar, o sea, no investigar en verdad, vamos a profundizar o conocer lo que también es una temática muy interesante. Dijimos en el módulo anterior de que los valores generaban emociones, entonces eso quedaba un poco ahí descompaginado, no entender cómo esto podía generar emociones y cómo se construía, o entender básicamente qué son las emociones. Por lo tanto, en este módulo precisamente de eso vamos a hablar, de las emociones, cómo poder gestionarlas, porque también esto le va a dar otra pieza clave al rompecabezas que estamos armando con estos módulos. Así que no te pierdas este taller. Si no has hecho los talleres anteriores, los módulos anteriores, perdón, ve, realízalos, trabájalos y luego retoma este módulo 1-3 para que puedas hacer todo el puzzle completo y no te falte ninguna pieza y todo pueda encajar a la perfección. Así que nos vemos en este módulo número 3. Entonces, ¿qué son las emociones? Es la primera pregunta que tenemos que responder en este taller. ¿Qué son las emociones? Seguramente todos tenemos concepto de qué son las emociones o qué consisten las emociones, o en algún momento tenemos alguna noción de qué son las emociones. Por ahí hay una película, ¿cierto? No voy a dar el nombre, pero sí es una película que habla de las emociones. Pero es importante que nosotros también conozcamos cuáles son las emociones y cuáles son las emociones básicas. La verdad es que hay muchos libros, hay muchos autores que hablan con respecto a las emociones y es importante que nosotros también podamos establecer y que tú puedas conocer, o por lo menos a modo de introducción puedas saber de qué tratan las emociones. Las emociones principalmente son respuestas orgánicas que se generan en nuestro cerebro ante algún estímulo que es externo. Es decir, cuando ocurre algo en nuestro exterior, eso genera en nosotros alguna respuesta que pasa a través de un proceso fisiológico anterior de nuestro cerebro, donde se interpreta ese estímulo y que por lo general tiene una respuesta de más bien emocional. Entonces, las emociones son respuestas orgánicas, se generan en nuestro cerebro ante un estímulo externo. Ahora, ¿cuáles son las emociones que conocemos? La verdad es que acá se genera mucha confusión y muchas personas piensan que la reacción tiene que ver mucho con la emoción, o que los sentimientos tienen que ver o que son igual que las emociones. Y la verdad es que reacción, sentimiento y emoción se relacionan entre sí, pero no necesariamente son lo mismo. Entonces lo que hoy día vamos a hablar son de las emociones y cuáles son las emociones básicas que se conocen. Paul Ekman, un autor alemán, propone que estas emociones son las básicas y fundamentales que todos los seres humanos traemos y nacemos con estas emociones, digamos así, como por defecto o porque de manera innata. O sea, venimos a este mundo, somos creados para este mundo con estas emociones. De ahí en más, cómo nosotros las gestionemos es como tenemos que trabajar, y es ahí donde yo quiero apuntar en el día de hoy con este taller. Las emociones básicas son 5 principalmente, y Ekman propone 6, pero vamos a hablar de 5 emociones básicas en este taller. Vamos a hablar de la alegría, la furia o ira, el miedo,
la tristeza y también el asco, o también lo que se conoce como el desagrado. Estas 5 emociones básicas son las que vamos a desarrollar. Yo te decía que Paul Ekman propone 6. La sexta emoción que Ekman propone es la sorpresa, ¿sí? Pero vamos a hablar de 5 emociones básicas por el día de hoy. Las emociones son muy importantes para nuestro organismo, ya que pueden generar respuestas en nuestro organismo, como decía recién, tantos fisiológicas, psicológicas y también conductuales. Entonces, desde este punto de vista, son muy importantes aprender a gestionarlas. Si nosotros gestionamos mal, no sabemos canalizar, no sabemos gestionar nuestras emociones, vamos a tener consecuencias nocivas o reacciones peligrosas hacia nuestro organismo por mal gestionar una emoción. Hay diversos estudios al respecto que demuestran que una emoción mal gestionada genera algún tipo de trastorno fisiológico, patológico, incluso como alguna enfermedad, como incluso cuando ya llegamos a niveles de no gestionar nunca nuestras emociones, generamos situaciones incluso a veces de cáncer. Eso se ha estudiado a través de la neurociencia y a través de estudios en diversas partes del mundo, como en Oxford, como en Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, y en España principalmente se han enfocado mucho en trabajar esta área. Entonces, por consecuencia, si nosotros podemos tener reacciones negativas cuando no gestionamos nuestras emociones, también podemos tener reacciones positivas para nuestro organismo si aprendemos a gestionar nuestras emociones. Y es de acá la importancia que tú puedas aprender a gestionar primero tus emociones, o por lo menos dar los primeros pasos para una correcta gestión emocional, y también cómo poder transmitir esta correcta gestión emocional con tus hijos. En el taller te voy a entregar una metodología simple, fácil de poder realizar, pero que requiere, como todas las herramientas que te he entregado anteriormente, que le dediques el tiempo necesario para poder trabajarlas, para poder tomar la conciencia y poder empezar a desarrollar esta gestión emocional. Entonces, vamos a comenzar a trabajar qué es la gestión emocional en el módulo de hoy. Muy bien, una cosa que tenemos que tener muy clara es que las emociones simplemente son, como te decía al principio, nacemos con esta capacidad de poder sentir y vivir estas emociones. Las emociones no son ni positivas ni son ni negativas. Hay muchos autores también que vas a encontrar de que hay emociones positivas y emociones negativas. Pues particularmente, y es lo que te quiero compartir, yo me voy por la postura que las emociones son, que es lo que propone Paul Ekman, que es donde yo estoy sacando toda la metodología que te voy a transmitir hoy día, que las emociones son y simplemente se deben expresar. Y para eso hay un paso a paso, hay una metodología que tú puedes aplicar y puedes comenzar a practicar. Y yo creo que las emociones no son ni positivas ni negativas por una simple razón, porque muchas veces tú puedes encontrar que en libros que dicen que la tristeza, el miedo, el desagrado, la furia son emociones que son negativas, y solamente catalogando como una emoción positiva la alegría. Y la verdad es que no son ni positivas ni negativas, por la sencilla razón de que muchas veces el miedo, sobre todo, por tomar un ejemplo, te va a salvar y va a prevalecer que tú te mantengas con vida. Nos conviene, y es bastante positivo, sentir miedo si estamos, por ejemplo, al borde de un edificio de 20 pisos, estamos al final, en el último piso, en la terraza, y estamos al borde del edificio sin ningún tipo de seguridad. Lo más recomendable es que nosotros podamos sentir miedo. Es un ejemplo extremo, ¿cierto? Pero también conviene sentir miedo si vamos cruzando la calle por un lugar que no está permitido. Entonces, desde ese punto de vista, el miedo tiene una acción o tiene una función de prevenir, que es de carácter positivo. Asimismo, también puede pasar, tú puedes encontrar personas que se ponen contentas y se alegran de ver cómo otras personas están pasando un mal momento, una mala situación. Hoy día podemos ver mucho de eso en las redes sociales. Entonces, ¿cómo puede ser que la alegría sea una emoción positiva a raíz de una situación que aparentemente es negativa a través de una desgracia de otros? Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Para mí, en particular, y es por esto que yo creo que las emociones no son ni positivas ni negativas. Cuando clasificamos a las emociones como positivas y negativas, estamos olvidando un componente que te mencionaba anteriormente, que son las reacciones. Muchas veces lo que podemos catalogar como positivo
o como negativa, principalmente son nuestras reacciones ante estas emociones. Como te decía al principio, en nuestro cerebro se genera un estímulo que por lo general es externo, por lo general viene desde afuera, y nuestra amígdala cerebral, ¿cierto?, que empieza a interpretar, recibe este estímulo, le da un significado, revisa experiencias previas y luego le da un significado y genera una reacción en nuestro actuar. Entonces, desde ese punto de vista, hay un principio que esto se explica que tiene que ver con el factor SPA. El factor SPA simplemente responde a las siglas de sentir, pensar y actuar. Nosotros primero sentimos, luego pensamos y luego actuamos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú vas al supermercado o vas a una tienda o vas como papá, como mamá por el mall y ves una tienda y ves unos zapatos, ves un vestido, ves una camisa, una prenda o algo que te llama la atención, primeramente como tú reaccionas, tu cerebro interpreta es primero cómo se me vería eso a mí, y eso responde a una situación emocional de cómo te vas a sentir tú trayendo ese traje, ese zapato, esa cartera, ese reloj, lo que sea. Luego decimos, bueno, podemos analizar, empezar, lo voy a comprar porque lo necesito, porque realmente creo que me lo merezco, porque realmente siento que se me vería bien, o a veces puedo pensar lo contrario, de que preguntarnos realmente lo necesito, y empiezo a reflexionar y a pensar al respecto. Y luego de haber llevado este proceso primero de sentir algo, quizás la necesidad o las ganas, qué sé yo, luego de analizar, pensar, reflexionar, de si vamos a comprar o no ese producto, el ejemplo de ir al mall y ver algo que te gusta, ¿cierto? Y luego actuamos o comprándolo o no comprándolo. Muchas veces he encontrado con personas que se compran zapatos simplemente porque los encuentran lindos y si no les quedan buenos, o les quedan grandes o les quedan muy pequeños, pero compran simplemente porque son lindos. Y esto muchas veces responde a la irracionalidad que actuamos nosotros seres humanos, y es cuando no aprendemos y no sabemos gestionar nuestras emociones. Por eso en el episodio de hoy, en el módulo, vamos a comenzar a trabajar a cómo gestionar las emociones. Así que vamos con manos a la obra. Muy bien, ¿cómo gestionar las emociones entonces en base a todo lo que ya te he comentado anteriormente? Existe una metodología muy simple, fácil de aplicar, pero que requiere compromiso, requiere que tú te sientes a analizarla, puedas trabajarla. Como tú ya sabes, existe una plantilla en la cual tú puedes descargar y puedes trabajar en esta línea. Bien, existen 3 pasos. Para poder gestionar las emociones, primero tenemos que aprender a reconocer las emociones. ¿Cuáles son las emociones? ¿Quiénes son las emociones? Ya lo hemos hecho de alguna manera y yo te voy a presentar a continuación algunos ejercicios para poder reconocer las emociones, el rostro de las emociones. Piensas que las máscaras, por lo general en el teatro, tienen emociones. En el teatro antiguo se ocupaban muchas máscaras y representaban emociones y las máscaras, pero esas máscaras no tienen ninguna función de expresar más esencialmente la emoción, sino está acompañada a través del cuerpo. Por eso cuando nosotros estamos tristes o estamos alegres, nuestro cuerpo se nota. Cuando estamos tristes, nuestra cara simplemente se deprime, se cae, tiende a ir hacia abajo, ¿cierto? Y nuestra postura corporal también desciende de alguna manera. Y cuando estamos alegres, la postura es distinta, ¿cierto? El pecho mucho más levantado, estamos mucho más sonrientes y tenemos una postura mucho más abierta para recibir alguna inclemencia, algún problema que podamos vivir. Entonces, reconocer las emociones primero en ti te va a dar un paso importante para reconocer las emociones también en los demás. Cuán importante es poder reconocer las emociones en tus hijos. Muchas veces castigamos las acciones de lo que ellos están haciendo, medimos la conducta, evaluamos la conducta de lo que ellos están produciendo a través de un acto, pero no miramos la necesidad, y muchas veces en la necesidad está el problema de las emociones. Y si nosotros aprendemos a reconocer esas emociones en nuestros niños, podremos resolver quizás otros problemas, no lo conductual, sino que también lo emocional, que tiene que ver con una estructura mucho más profunda, mucho más llegando a la raíz del problema. El segundo paso tiene que ver con identificar las emociones. ¿Cómo saber qué cosas son las que te hacen realmente feliz? ¿Cómo saber cuáles son las cosas que te hacen sentir triste? ¿Cuáles son las cosas que te desagradan? ¿Cuáles son las cosas que finalmente te dan miedo? ¿Cuáles son las cosas que te generan mucha rabia, mucha ira? ¿Qué son las cosas que generalmente te provocan
profunda e inmensa alegría. Identificar cuáles son las acciones, cuáles son las cosas que te generan emoción, son las que te van a ayudar a construir y poder identificar la emoción. Entonces tenemos ya 2 pasos de esta metodología: reconocer, saber cuáles son las emociones, identificar cuáles son las cosas que te hacen feliz, te hacen alegre, te hacen enojar, te hacen te dan asco, te desagradan, cuáles son las cosas que te generan miedo, cuáles son las cosas que te generan tristeza. Y el tercer paso es expresar las emociones, aprender a expresar las emociones. Parece simple, pero no es fácil. Muchas veces las expresiones están reflejadas a través de la reacción. Reaccionamos mal, y eso lo vamos a hablar también dentro del ejercicio que vamos a trabajar, que tiene que ver todo un camino y un proceso para poder manejar y poder expresar también tus emociones de manera adecuada. Muchas personas expresan sus emociones a través de las reacciones, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con este trabajo y ya estamos. Entonces vamos con el ejercicio número 1. Ok, ya estamos entonces en la etapa de los ejercicios y te voy a pedir, a modo solamente de consejo, a modo de recomendación, que el ejercicio 1 y el ejercicio 2 los puedas realizar pensando en tus hijos. Hazlo en ti también, pero después lo puedas realizar pensando en tus hijos, ¿ok? Recuerda que este taller es esencialmente para que tú puedas trabajar con tus hijos y lo puedas aplicar también con ellos, pero primero tienes que vivir tú la experiencia de esta herramienta, ¿ok? Solamente es una recomendación, lo puedes hacer con tus hijos, después pensando en tu esposo, y así vas a empezar a aprender a identificar y a generar esta empatía, esta cercanía, ¿cierto? Este entendimiento quizás con tus hijos. Bien, entonces en el primer ejercicio te voy a pedir que puedas reconocer los rostros y las distintas imágenes que voy a ingresar en la plantilla para que puedas reconocer las emociones que estos rostros están imaginando. Por ejemplo, puede ser uno como este, o quizás puede ser otro como este, o quizás puede ser como este otro, puede ser así también. Entonces, estos rostros seguramente ya has identificado alguna emoción. Te voy a poner en la plantilla distintas imágenes donde tú tienes que reconocer qué emoción está expresando ese cuerpo según su rostro y también según su postura corporal. Esto es muy importante porque a veces decimos que estamos contentos, pero estamos con una postura de tristeza. Y a veces lo que decimos no tiene que ver con lo que se refleja. Gran parte de nuestra comunicación con el exterior está reflejado a través de nuestra corporalidad, cómo nuestro cuerpo comunica a través de lo que hacemos. A veces lo que decimos llega muy poco o dice muy poco de lo que realmente estamos sintiendo. Es por eso que el cuerpo, nuestro rostro y las microexpresiones faciales van a ser esenciales para poder reconocer las emociones tanto en ti como también en los demás. Entonces, ve y realiza este ejercicio. Te voy a dar 2 minutos para que lo puedas completar y lo puedas realizar y ejercitemos el reconocer las emociones. Muy bien, ahora que ya has reconocido las distintas emociones o el lenguaje de las emociones en el ejercicio número 1, en el ejercicio número 2 te voy a pedir que comencemos ya a trabajar a identificar las emociones. ¿Cómo sé yo que me puedo poner feliz? ¿Cuáles son las cosas que me hacen ser feliz? ¿Cuáles son las acciones que me llevan a un estado de alegría? ¿Cuáles son las cosas que me llevan a un estado de enojo? ¿Cuáles son las cosas que me llevan a un estado quizás de desagrado? Y esto es muy importante. Entonces en la plantilla que te estamos presentando, tú voy a colocar ahí muy explícito: me hace feliz, o las cosas que me hacen alegre son tu detalle, no sé, compartir tiempo con mis hijos, el poder leer un buen libro, el poder asistir a un culto, el poder estar compartiendo con mi esposo, el poder disfrutar con mi familia, el poder dormir tranquilamente una siesta, qué sé yo. Cada uno tiene sus propios métodos para poder llegar a este estado de felicidad. Bueno, cada uno verá qué cosas son las que te generan miedo. Por ejemplo, puede ser una araña, puede ser el hecho de que tus hijos tengan algún accidente, puede ser el hecho de que a lo mejor no estás siendo una buena madre, y empiezas a generar un sinnúmero y detalla, y empiezas a identificar tus emociones, cuáles son las cosas que despiertan esas emociones. Sí, entonces en este trabajo necesito que lo hagas de manera puntual. Como te dije al principio, esta es una recomendación que lo puedes hacer una vez que lo hayas hecho contigo. Ve y hazlo
toma una plantilla, vuelve a imprimirla o en un cuaderno, trabájalo también con tu hijo. ¿Cuáles son las cosas que a tu hijo le hacen feliz? ¿Cuáles son las cosas que a tu hijo le dan miedo? ¿Cuáles son las cosas que a tus hijos les provocan enojo, ira, rabia? Bueno, una vez que lo hayas hecho, contrástalo con ellos y verifícalo. Eso te va a ayudar muchísimo para poder contribuir y poder empezar a reconocer y a conocer también a tus hijos de una manera mucho más distinta. Seguramente ya lo sabes, pero a veces nuestros hijos van creciendo y también estos miedos y estas emociones y estas reacciones con esta emoción o estas acciones que generan esta emoción van mutando o van transformándose en otra. ¿Sí? Vamos con el ejercicio 3. Muy bien, el tercer ejercicio que te voy a presentar o quiero que realices finalmente es que reconociendo ya tus emociones, aprendiendo a reconocer e identificar tus emociones, ahora busques y escribas cómo podrías expresar estas emociones. Lo que estamos buscando es que tu reacción finalmente no sea nociva, no sea impulsiva al respecto. Muchas personas cuando no saben expresar sus emociones las expresan a través de reacciones que no son apropiadas, que son peligrosas o que son dañinas para quienes te rodean. Muchas personas cuando un hijo rompe un artículo, un artefacto en la casa, su primera reacción es regañarlo, golpearlos o incluso agredirlos verbal y emocionalmente. Y esa es una reacción que por lo general genera un daño tremendo a los chicos. Entonces es importante que tú puedas aprender a expresar estas emociones. Nosotros le llamamos también en el mundo emocional como el drenaje emocional para poder reconocer lo que tu hijo está sintiendo y lo que tú también estás sintiendo. Entonces en este ejercicio lo que te voy a pedir es que tú puedas expresar. Por ejemplo, si en la emoción que tú identificaste, las cosas que te generan alegría son, por ejemplo, el estar un tiempo a solas contigo misma, puede ser que expreses: hay momentos en los cuales yo decido estar sola para poder encontrarme conmigo misma y también conectarme quizás con Dios. Puede ser una forma de expresarlo. Y me gustaría que ustedes, mis hijos, mi esposo, entendieran que ese proceso es natural y sano para mí. Entonces es importante dar cuenta cómo vas expresando en vez de regañar inmediatamente porque te están molestando, porque no te dejan tener un tiempo para ti, etc. Por ejemplo, si tengo rabia o algo me enojó, mis hijos hicieron algo que realmente no quería que hicieran, o mi esposa hizo algo que me molestó mucho, y quizás la naturaleza es enojarse, ¿cierto? Aislarse, no conversar con nadie, o gritar, o exaltarse, y quizás no sea una buena opción. Quizás el expresar de manera adecuada, escrita y verbalmente, te va a ayudar a que esta manera de expresarlo sea mucho más saludable. Una forma puede ser simplemente analizar. Recuerda que sentimos la rabia, la vivimos, la estamos sintiendo, pero luego tenemos que pensar qué cosas vamos a hacer, qué vamos a hacer con esa rabia, y es parte de la gestión emocional. Bueno, decido conversarlo con mi esposo, aunque sea repetitivamente, o decido conversarlo con mi esposo. Si le sabes que lo que tú acabas de hacer siento que me agrede, que es faltarme el respeto y que de alguna manera mis hijos están observando esta situación y que no me gustaría que ellos hicieran una imagen al respecto de nosotros como papá, como mamá. Por lo tanto, podríamos llegar a algún acuerdo en el cual pudiésemos evitar esta situación en particular en un futuro cercano. Estás expresando que estás enojada, que estás molesta, que estás dolida, que algo no anda bien. No estás diciendo que no estás enojada, estás manifestando, pero al mismo tiempo estás canalizando, estás pensando que a lo mejor reaccionar distinto a esto puede generar una respuesta quizás más destructiva. ¿Sí? Entonces, lo que te voy a pedir es que en cada una de las situaciones que tú pusiste, cuáles son las que te generan miedo, cuáles son las que te generan rabia, cuáles son las que te desagradan, cuáles son las que te generan tristeza, tú le puedas dar una expresión en la cual busques una acción que sea más saludable que las reacciones que ya has tenido hasta el momento. Si tú ya lo haces, si tú tienes una gestión emocional bastante positiva, bastante buena, genial, te invito a que puedas ayudar a otros que lo puedan realizar. Pero si no, realiza el ejercicio, y si también lo tienes, bueno, es un momento para poder revisar y volver a analizar situaciones en las cuales quizás tu reacción no fue lo más adecuado, y a lo mejor esa reacción tenía que ver principalmente con que no supimos cómo expresar esta emoción. ¿Cuán poderoso esto es con los niños? Los niños, por lo general, no saben expresar sus emociones y lo expresan a través de conductas.
Por eso te mencionaba recién que muchas veces la conducta de un niño tiene que ver con algo puntual, sino tiene que ver con una emoción, una necesidad de algo que está sintiendo. A veces es el miedo, a veces es tristeza, a veces es algo que no le gusta, le desagrada, o quizás a veces algo que también le está dando alguna pena, alguna tristeza en su corazón, y como no sabe cómo expresarla, como no venimos educados, no estamos alfabetizados emocionalmente, su manera de expresarla es a través de la conducta, o se porta mal en el colegio, o no hace caso en la casa, o se pone insolente, o de alguna manera tiene una reacción que no se acostumbras tú a ver en él. Por eso es importante que aprendamos a expresar. En la medida que tú sepas expresar tus emociones, recuerda que tus hijos van a tomar ese modelo, lo mismo en el módulo 1, van a tomar ese modelo y van a empezar a expresar lo que están sintiendo. Así que en este ejercicio toma esas situaciones en las cuales te generan a ti alegría, miedo, tristeza, desagrado, furia, y busca o escribe y verbaliza cómo podrías expresarla de una manera mucho más positiva, tanto para ti como para también a tu entorno familiar. Muy bien, y como cuarto ejercicio, y te voy a recomendar, que tiene que ver con relación con todo lo que hemos visto en los ejercicios anteriores, es que logres tú identificar cuáles son las cosas que te ponen feliz o que te ayudan a salir del miedo o de la tristeza. Por ejemplo, yo te voy a contar un caso particular. Una de las cosas que a mí me genera miedo muchas veces en la vida, mi manera de poder canalizarla y poder drenarla emocionalmente, es conversar con Dios. A través de la oración, a través de la conversación con Él, yo puedo canalizar este miedo y depositar mis preocupaciones en Él. Para ti puede ser también la misma quizás, pero también puede ser el hecho de conversar con tu esposo, o conversar con un psicólogo, con un coach, o con alguna persona de tu confianza, donde puedas comentar y puedas expresar lo que estás sintiendo en ese momento. Y esto te va a ayudar y te va a facilitar a que al entrar en un estado de miedo puedas salir a un estado de felicidad, alegría, un sentimiento de tranquilidad. ¿Ok? Recuerda que los sentimientos derivan de las emociones, por lo tanto, cuando nosotros aprendemos a gestionar estas emociones, cuando aprendemos a conducir y a gestionar cada una de las situaciones que vamos viviendo en nuestra vida, podemos entrar en una emoción, pero también podemos salir. Y finalmente, la gestión emocional tiene que ver cuánto tiempo tú le dedicas a vivir esa emoción. Por ejemplo, hay personas que viven el duelo y muchas veces siguen eternamente o por mucho tiempo viviendo el duelo. Una gestión emocional te va a ayudar a que el tiempo que tenga que durar esa emoción de tristeza, de desagrado, de rabia, de furia, sea un tiempo que tú necesites para poder vivir esa emoción, la puedas expresar y inmediatamente puedas continuar. Porque nosotros como padres seguramente tenemos esa responsabilidad de mirar también por nuestros hijos, de conducirlos a un buen puerto donde Dios quiere que ellos lleguen a ser. Por lo tanto, el tiempo que permanecemos en una reunión, en una emoción, es la que finalmente te va a llevar a gestionar tu emoción de manera positiva. Y a través del modelo, claramente tus hijos van a poder ver que eso es posible, y a medida que pasa el tiempo van a empezar a aprender. Muy bien, querido amigo, estamos llegando ya al final de este módulo. Espero que este módulo en particular te haya gustado mucho. Podemos hablar mucho de las emociones, pero el tiempo es acotado y es importante respetar también los tiempos con los cuales están programados estos talleres. Quiero mandarte un saludo tremendo y un abrazo, y que si has llegado ya hasta este punto, hasta el tercer módulo, quiero dejarte invitado a que si tienes dudas, si tienes consultas, puedo ayudarte, quiero ser parte también de este acompañamiento para que tú puedas alcanzar y obtener muchas más herramientas. Acá va a aparecer mi red social con la cual nos podemos comunicar tanto como en Instagram como también en YouTube. Así que podemos vernos, podemos conversar de manera mucho más cercana. Solo cuenta con eso, atrévete y vamos a estar dispuestos a poder conocernos. Así que nos vemos en un próximo módulo que ya va a ser el último. Así que estamos próximos a terminar. Que te vaya bien, realiza los ejercicios y queda atento a tus consultas. Chao, chao.